bienvenidos a Versión Libre. Su nombramiento pues, ha sido una completa sorpresa para mucha gente. Apenas le conocían fuera del Polo y del MOIR, o eso han dicho. Es miembro de la Junta Directiva del Polo, íntimo de Jorge Robledo, por el MOIR, desde hace muchos años. Es economista, es ingeniero industrial, es columnista, es catedrático, es analista, ha escrito libros de economía. En las presidenciales de Carlos Gaviria fue su asesor en temas de educación y económicos. Es decir, no es Aurelio Suárez, no es un pintado a la pared. El nuevo candidato del Polo a la alcaldía de Bogotá no es un pintado a la pared, como ustedes pueden ver. Tiene además una misión titánica, dicen algunos, titánica, que es intentar que el Polo sobreviva a la hecatombe que algunos vaticinan. Incluso los optimistas de su partido piensan que no solamente les va a evitar la hecatombe, sino que les va a hacer ganar otra vez la alcaldía de Bogotá. Y el único partido socialista que hay en este país, pues con eso va a seguir al mando de lo que dicen que es el segundo puesto más importante del país. Bueno, Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Versión Libre. Muy buenas noches, Salud, mil gracias por su invitación. Muy gentil. Oiga, ¿a usted le fastidia que hayan dicho, oiga, pero necesitamos a alguien de peso, ese tipo quién es, un desconocido? ¿Le fastidia que le ninguneen de esa manera? Mira, yo creo que no soy tan conocido como debería ser un candidato y soy consciente de eso, pero tampoco soy tan desconocido como dice. He tenido una vida pública relativamente limitada, pero sé que muchos sectores de opinión y grupos sociales organizados saben quién es Aurelio Suárez. Y creo que a partir de allí puedo construir una plataforma de debate y de ideas, de propuestas en esta campaña electoral. Oiga, antes de entrar en materia, cuéntenos un poco quién es usted, es decir, cuéntenos de dónde es, cuántos hijos tiene, cuál es su situación, a qué se dedica en estos instantes, no sé, cuéntenos quién es. Yo hice una medio promesa en esta campaña de no contar un poco la vida personal. No, pero un poquito, solamente de dónde nació, un poquito. Mira, yo te quiero contar esto. Cuando yo nací, mi familia ya vivía en Bogotá, pero estaba recién llegado mi papá, que era un comerciante, pues digamos, importante a la ciudad. Y entonces mi papá y mamá, que son de origen antioqueño, dijeron, por razones de familia y médicos y todo, vaya señora y tenga a su hijo en Medellín. Y nací en Medellín, a los 8 días llegué a Bogotá y desde ahí pues figuro en la cédula, figuro en el registro civil y en la partida de bautismo, porque en esa época la partida de bautismo era la fuente del registro civil, por el concordato figuro nacido en Bogotá. Pero esa es la verdadera historia. Estudié en Bogotá en el Liceo La Salle, estudié mi bachillerato en el Seminario Menor, varios de los obispos de Colombia hoy fueron mis profesores de secundaria, y más vale que se queden callados porque yo era muy buen estudiante, pero bastante necio. ¿Sí? Y después estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, y bueno, me casé con una bogotana, tengo con ella 2 hijos. ¿Cachaco? Ella era cachaca. Sí. Usted, cachaco, con un poquito de antioqueño. De antioqueño, pero digamos que no. Sí, ella es Carmen Elvira Ricaurte, pero nos separamos. Yo tengo 2 hijos, uno es economista, no trabaja aquí en Colombia, el otro es abogado. Luego no le tenemos que colocar. ¿Ah? No lo tenemos que colocar. No lo tenemos que colocar, afortunadamente. Desde el día que cogieron su carrera dijeron, nosotros nos defendemos solos, papá. Oiga, ¿y ellos son tan de izquierda como el papá? Sí, son más o menos de izquierda, unos más que otros, pero sí son como el papá. Pero yo me separé de Carmen Elvira y ahora tengo una pareja desde hace 6 años, que es una psicóloga. Bueno, eso ya creo que ya es suficiente, pero una cosa, ¿por qué un hombre, como por lo que veo, de familia, digamos, de supuestamente de derecha, familia como tradicional y tal, se hace el MOIR, que es un partido maoísta, ¿no?, que yo sepa, y bastante de izquierdas? Mira, Salud, fueron varios asuntos los que influyeron en eso. ¿Era la oveja negra o qué? No, fueron los asuntos más o menos los que influyeron en esto. El primer asunto es este. A pesar de que mi familia tuvo una situación muy boyante económicamente, eso lo sabe mucha gente aquí en Bogotá, siempre mi papá y mi mamá tuvieron un sentido social y de caridad. Aquí cerca, por aquí en la carrera 30, hoy Avenida Ciudad de Quito o NQS, había un barrio que se llamaba el barrio La Culebrera. Y mi mamá montó ahí un dispensario para gentes pobres. Y yo tenía 5 años y me traían a repartir alimentos, a ayudarle al médico, y conocí una cosa por parte de mi papá y mi mamá. En el mundo había gente distinta al castillo en el que yo vivía. Posteriormente llegué a estudiar bachillerato y, como te dije, estudié con sacerdotes, y hubo un influjo de Camilo Torres y de toda una iglesia que pensaba en los pobres en un momento dado, y recibí el 2.º año.
Y el tercer baño lo recibí en los años 70 en las universidades, cuando estábamos en el movimiento estudiantil, guerra de Vietnam, un poco el hipismo, un poco la irreverencia. Y bueno, al fin dije, yo no quiero hacer en mi vida negocios. Yo dejé eso lo saqué de mi vida. Dije, ya, pues negocios ya hizo mi papá. Y nosotros, yo más bien me voy a dedicar a la academia y a pensar un poco en los pobres y en los demás y a poner mis conocimientos al servicio de los demás. Y ahí me enrolé en la izquierda y en el MOVIR. Sí, por eso digo, pero no cualquier izquierda, porque digamos dentro del polo hay, y es lo que dice muchas veces, es como la izquierda más moderada, abierta, como era Petro, lo que representaba Petro, que abramos el abanico aquí a cualquiera. Y digamos, el otro polo, que es el que representa la actual alcaldesa, que es no, esto es un partido de izquierdas y hagamos una gobernación de izquierdas. Bueno, sí. Cuando digo gobernación, digo una alcaldía, sí, una alcaldía de izquierdas, es decir. Sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, realmente yo creo que de nosotros se dice mucho más de lo que somos, ¿no? Cuando tú miras la esencia del pensamiento del polo y del MOVIR, realmente lo que el MOVIR dice, cuando tú lo estudias de verdad, lo que nosotros decimos, es que Colombia no sufre por culpa del capitalismo. Lo que nosotros decimos es que Colombia sufre por falta de capitalismo nacional. Y en ese sentido sí tenemos una contradicción muy fuerte con quienes han gobernado al país, en general, y yo lo puedo demostrar con los textos del mismo hoy ministro de Hacienda, el doctor Echeverri, que ellos creen que la variable principal del desarrollo es el capital extranjero. Nosotros creemos que la variable principal del desarrollo es el ahorro nacional, es el capitalismo nacional. Colombia sufre. Ahora hablábamos antes del programa de las zonas estas abandonadas de Colombia, por donde tú haces tus crónicas, y la verdad es que ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí no llegó el capitalismo. Son regiones que quedaron totalmente tiradas, abandonadas, por fuera del desarrollo. Entonces nosotros decimos, Colombia es un país que lo que requiere es un desarrollo del capitalismo nacional, no del capitalismo extranjero. Oiga, una cosa, en los últimos tiempos, Clara López algunas veces, ustedes también, han salido a decir, no, mire, es que todo el escándalo de los Nule, todo el escándalo de los Moreno, ustedes lo que han hecho es, los medios de comunicación se han dedicado a tirarnos duro para cargarse el polo. Es decir, ¿usted cree que realmente tenemos una confabulación de todos los medios para acabar con el polo? ¿Y por qué querríamos acabar con el polo? Es decir, bueno, mira, Salud, la operación Amazonas no fue un cuento de Juan Gosaín. La operación Amazonas era un capítulo de persecución, de un gobierno persiguiendo, difamando y desmereciendo al polo democrático. Eso es un hecho cierto. Pero también tiene usted razón cuando dice que, hombre, aquí hay unos hechos innegables, hay unos indicios muy graves. Yo no voy a ponerme a juzgar a nadie, yo soy un hombre de Estado de Derecho, pero sin lugar a dudas aquí hay problemas. Es decir, cuando aquí una Corte Suprema de Justicia llama a un congresista, llama a un alcalde mayor de Bogotá y le dice, responda por estos cargos que le estoy imputando, yo creo que las autoridades judiciales de este país, pues seguramente usted es un poco distinto de la Corte, pero yo creo que en ese tipo de cosas en general hay fundamento. En ese sentido, el polo sí tiene que pagar unos costos políticos, ¿cierto? Porque nosotros avalamos ese alcalde. Y ese alcalde y estas dos personas que están involucradas, ojalá pudieran probar, como siempre uno lo desea, su inocencia, pero hoy por hoy, evidentemente, creo que a lo que inicialmente como un partido perseguido, que no se puede negar a ella un capítulo, se sumaron una serie de hechos que a mi modo de ver, pues, requieren una explicación y por supuesto que si se encuentran como hechos ciertos, requieren un castigo. Sí. Pero eso no significa que por eso haya que descalificar a una organización política, a una conformación política que juega un papel en el espectro político del país, ¿cierto? Y en ese sentido debo reconocerle a Samuel Moreno que hace poco en una entrevista en un medio dijo, hombre, déjenme, no le trasladen mis problemas al polo, porque yo creo que hay un tercer factor, y es que como Colombia la política, y tú la conoces mejor que nosotros, aquí entonces es el uno extendiéndole a todos los demás los males para descalificarlo, con una vieja teoría que se llamó aquí en Colombia del oro y la escoria. Esos son los corruptos, esos son los malos, nosotros somos los buenos. Y bueno, ya vemos que en Colombia aquí ya nadie prácticamente se puede validar. Esto se volvió multipartidista y multiclasista. Ese es el problema, es decir, que antes ustedes representaban para la izquierda pues el partido limpio, entre otras cosas porque no tenían historia. Y se suponía que ustedes eran, pues sí, los inmaculados de la política. Ustedes como los verdes. Claro que los verdes ya no sabemos qué son, pero digamos, ustedes y los verdes eran los inmaculados. Los verdes todavía más jóvenes. Y luego resulta que dice uno, pues no, sí. Aquí esto no. Y de pronto la reacción de ustedes no fue, en lugar de aceptarlo, como dijo Petro, no, es enconcharse y decir, no, esos son lo que nos quieren endilgar cosas que no son nuestras.
Bueno, ahí hay una evidente, ahí hay razón, digámoslo así. Carlos Gaviria lo ha dicho y yo lo acojo. La corrupción y la izquierda se contradicen en sus términos. Eso no tiene discusión y ese es un episodio negativo de nuestro partido. Ahora, en cuanto al caso de Gustavo Petro, yo quiero comentarle dos cosas simplemente. Pero cortito, porque si no me los cuenta después. Claro, una, cuando Gustavo saca su informe, la última frase del informe dice, esto no genera consecuencias judiciales. O sea, aquí hay unas ideas que nosotros tenemos. Y le quiero contar que en la audiencia en la Procuraduría, según supe, cuando lo llevaron a decir si le constaba, dijo que a él no le constaba. Entonces, esos son hechos que un partido no puede tomar como una persona de manera ligera, sino que tiene que someterse. Pero hoy estas personas están suspendidas del partido, se les ha pedido la renuncia a la alcaldía, y bueno, hemos hecho lo que el Estado de Derecho nos permite hacer. Vale, pues ahora venimos para seguir hablando de Aurelio Suárez, que ven ustedes que tampoco es desconocido para la mayoría, pero sin embargo dentro de la clase política, como dice, de la izquierda, tiene muy larga trayectoria. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de Bogotá. Vamos a hablar de Bogotá y cuáles son sus propuestas. ¿Usted acarició alguna vez la idea de ser alcalde o era algo que lo tenía ahí escondido en el bolsillo y cuando vio la oportunidad saltó? ¿O le pilló de sorpresa? ¿Cómo? Desde enero desde este año, Carlos Gaviria, quien le habían ofrecido la alcaldía del Polo, insistió durante 8 meses, el candidato debe ser Aurelio Suárez. Y el argumento que el doctor Gaviria daba era que Aurelio Suárez es la persona dentro del Polo que a su criterio más sabía y conocía de Bogotá. Al final la tesis de Carlos Gaviria se impuso. Eso fue el resultado. ¿Y por qué sabe usted más que los demás de Bogotá? Yo me he dedicado a estudiar a Bogotá. Desde hace 5 años tengo un grupo de especialistas, que lo hemos llamado el Grupo Bogotá, donde nos hemos dedicado a estudiar absolutamente todos los detalles de la capital. Es decir, me sé hasta la fórmula de la tarifa técnica de Transmilenio, hasta los habitantes de las localidades, cómo es su sistema de salud, cómo es su sistema educativo, cuántos niños hay en gratuidad, cómo son los programas para los adultos mayores, etcétera. Me he estudiado prácticamente toda la ciudad, he hecho ejercicios de cuáles han sido los procesos de desarrollo urbano de la ciudad, etcétera. He hablado con los funcionarios, tengo largos diálogos con las personas encargadas del metro, en fin, me dediqué a estudiar Bogotá. ¿Y por qué Samuel Moreno no lo escuchó? Porque habría salido ganando. Bueno, realmente yo creo que nunca fui muy del agrado de ser un contertulio de Samuel Moreno. Éramos un miembro del partido, pero él tenía realmente otros contertulios. Bueno, pues vayamos a los temas que preocupan a los bogotanos. Primero, movilidad. ¿Metro sí o metro no? ¿No es una tomadura de pelo que venga ahora el gobierno a decir que vamos a esperar al siguiente alcalde? O, es decir, 4 años y no hemos avanzado un paso. Metro público, subsidiado y por la Caracas. ¿Cómo así que metro público subsidiado por la Caracas? Público y subsidiado como en Medellín. O sea, no entregado en concesión a ningún operador privado. Subsidiado como todos los metros del mundo que implican que el Estado subsidia a los usuarios. Y por la Caracas, porque la Caracas es el eje estructural de la ciudad. Va de Usme hasta Tunja. Si el metro no es por la Caracas, quedaría como un sistema subsidiario de otro. Y yo no me imagino, Salud, una ciudad donde el metro es el complemento de unos buses. Todos sabemos que es al revés. Luego tiene que ser por un eje donde el metro se vuelva la estructura básica del sistema integrado de transporte. Es decir, metro sí, pero por la Caracas. Es mi opinión. Si usted ganara, tendría 4 años, en 4 años no habríamos conseguido más que el estudio lo haga no sé quién, pero entonces luego tiene que venir la Javeriana, después la Nacional, después un primo hermano de no sé quién. Sí, pero acuérdate que el metro de Nueva York y Manhattan duró de 1903 a 1927. Esa no es una obra fácil. Y te cuento una cosa, fue hecho así, además porque un millonario, cuyo nombre no recuerdo ahora, construyó un metro piloto que recorría 3 manzanas de las cuales era dueño, y así convenció a los neoyorquinos. Luego esto nunca ha sido fácil en ninguna parte del mundo. Pero yo le digo, 1903 a 1927. 1903, ha pasado un siglo y nosotros daríamos lo que fuera porque en 20 años tuviéramos metro.